Marwan Sanadi podría ser el próximo delantero del Athletic Club según la información de última hora de varios medios de comunicación, un delantero que llama mucho la atención especialmente por su envergadura física y por las cifras que está haciendo en el Baracaldo. Y en este canal, pues bueno, como ya es costumbre, analizaremos sus características, sus puntos fuertes, puntos débiles, datos, todo lo que he podido ver en sus últimos partidos. Así que muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Primero, antes que nada, hablar un poco de la muestra que he podido coger de Marwan Sanadi. Insisto, uno de los delanteros que más está llamando la atención, sobre todo desde esta cesión que se realizó desde el Alavés hasta el Baracaldo. Insisto, 11 goles en asistencia en 20 partidos en Primera Federación. Y bueno, pues eso he podido ver hasta 7 partidos. Cojo la chuleta para deciros que he visto el partido frente a Ourense, Bilbao Athletic, Osasuna Promesas, Amorebieta, Cultural y Deportiva Leonesa, Unionistas y Sestao River. Una muestra que yo creo que es más que suficiente para hacerme una idea. Casi la mitad de partidos que ha jugado, pues eso, en esta cesión en el Baracaldo. E insisto, una de las cosas que más llama la atención es esa capacidad física. 1,92 m, 85 kilos, o sea, un bigardo físico espectacular. Insisto, es uno de los aspectos que más destaca, primero a nivel visual y luego también en general a nivel de juego. Es un jugador que es consciente de esa capacidad física y le intenta exprimir al máximo. En muchos aspectos, primero en juego de espaldas, segundo para proteger el balón, tercero para llevarse ese tipo de balones divididos o balones en los que, está disputándolo con un defensor y él pone su físico por delante para llevárselo, y luego también para suplir algunas carencias técnicas. Es un jugador que técnicamente no anda mal, tampoco es, un jugador que destaque especialmente por ello, pero creo que es un jugador que sí que tiene un punto de calidad interesante, pues para sacarse recursos técnicos, sobre todo en espacios más reducidos. Eso es un resumen un poco rápido de lo que es su intervencionismo, fuera de área, porque es un delantero, que es letal dentro de área, tiene una definición bastante destacable. Y todo esto que os acabo de explicar vamos a analizarlo de forma más detallada a lo largo de este vídeo. Empezando por este físico que os comento, y vais a ver algunas acciones que he podido recoger de estos partidos que os he comentado, para que veáis un poco cómo él se saca el físico como un arma competitiva en diferentes acciones en las que él interviene. Por ejemplo, viniendo a recibir, pues cuando le viene un balón y hay un jugador, un defensa que le salta, pues saca ese punto físico para proteger el balón y luego continuar esa acción. O sea, realmente es espectacular verle jugar, porque es que cómo mete el cuerpo, él es consciente de que es un arma competitiva muy fuerte, para controlar ese cuerpo y luego para llevarse ese tipo de acciones y generarse ventajas a través de ello. Y es espectacular, porque fijaros, una situación en centro del campo, le saltan dos jugadores y no son capaces ninguno de los dos de robar el balón. Fijaros aquí en 3/4 de campo cómo protege el balón, es espectacular, y precisamente para habilitar a un jugador de fuera, que es una de las cosas que también hace bastante, y también hablaremos de este vídeo. Pero sobre todo quiero que os fijéis en eso, fijaros en saltos, en proteger el balón a través del cuerpo. Fijaros cómo es que hay muchos rivales que sufren muchísimo para quitarle el balón. Fijaros aquí, de espaldas a portería, cómo lo protege en esos últimos minutos en el partido frente al Sestao River. Pues eso, para ganar tiempo también, para habilitar al resto de jugadores. O sea, no es solo por su beneficio individual, sino que también, para aportar ese juego asociativo con el resto, para habilitar a otros jugadores. O sea, realmente un físico que si es capaz de trasladar a Primera División en caso de que su fichaje por el Athletic se cierre, pues tiene un punto bastante importante, a nivel competitivo en Primera División, porque siempre se ha hablado, ¿no?, de cómo te pueden ganar o te pueden comer la tostada a nivel físico, y la verdad que Sanadi está por encima de la media en Primera Federación, porque es que, insisto, es un físico increíble, no solo a nivel visual, sino también, él es consciente del físico que tiene y él lo exprime bastante. Entiendo que también, entiendo que desde el Baracaldo se le debe decir, porque, es que es evidente. O sea, teniendo un físico así, pues me recuerda un poco a cuando Caparrós le decía a Fernando Llorente: usa mucho tu cuerpo, que realmente vas a sacar mucho provecho de ello. Y Sanadi, más de lo mismo, salvando un poco de distancias, porque el perfil de delantero es bastante diferente. Y a raíz de ello, insisto, uno de los aspectos que también destaco bastante es su juego de espaldas. Cuando viene a recibir, que es un jugador que juega bastante suelto, o si le manda un balón arriba, como es en esta acción, tiene un juego de espaldas muy destacable. Y además,
suele fallar poquitos pases, sobre todo en este punto de juego asociativo. Me gusta también cómo le da continuidad a estas acciones, hablaremos también de su movilidad, pero fijaros, cómo impone su cuerpo, cómo echa los brazos hacia atrás, pues para ganar esa posición. Luego ese recurso técnico, que también hablaremos de ello luego, ¿no? Para superar rivales, pero es que ya veis que de una acción, un balón largo, que tiene que jugar de juego de espaldas, ya habilita al extremo para el 1 para 1 y un posible centro lateral, ¿no? O sea, insisto, jugador que exprime muchísimo ese físico. Y además, pues eso, ¿no? Jugando de espaldas no se arruga ni mucho menos, tiene mucho carácter para ello. Y fijaros, una acción como esta, en la que, lo que os decía antes, ¿no? Recursos técnicos en espacios reducidos, control pase rápido, o sea, creo que tiene un manejo interesante de balón, sin ser el jugador más técnico del mundo, o por así decirlo, más fino, más elegante, pues bueno, maneja ambas piernas de forma bastante eficaz, digamos, para situaciones como esta, ¿no? De jugar de espaldas, de jugar rápido, ¿no? Como esta, ¿no? Para habilitar a jugadores cercanos, o sea, insisto, no sé, creo que hay que destacar muchísimo ese juego de espaldas porque es muy importante a nivel colectivo cuando tienes un delantero que te la baje, que juegue fácil y además, en el caso concreto de Sanadi, que no es un jugador que vea el balón cuadrado, sino que, oye, pues se puede manejar bastante bien con balón, con las dos piernas. Y sobre todo, pues bueno, creo que ese juego de espaldas a través de su físico lo veo bastante trabajado. Y si le sumas, pues que es eso, que no es un jugador tanque, sino que también tiene ese punto de movilidad o de juego asociativo en últimos metros para habilitar al resto. O sea que, insisto, acciones que me llaman mucho la atención, que hay que destacar y que, nuevamente, como os decía antes con el aspecto físico, si es capaz de trasladarlo a primera división en caso de que sea de su fichaje, también tiene bastante ganado, porque tener un delantero como él es una bendición, insisto, no solo porque solo es capaz de bajarla ya, sino que también digamos que se asocia bastante bien, y también hablaremos de esto, pero insisto, esa parte de físico ya está explicada. Y ahora, pues bueno, también me gustaría hablar de eso que os comentaba, de esos recursos técnicos, ¿no? Son muy interesantes porque es un jugador, insisto, que tú le ves jugar y bueno, tiene un punto de calidad que también se gusta, creo que le gusta mostrarlo mucho, ¿no? Que es un punto positivo pero a la vez negativo. Positivo por un lado porque, bueno, como os decía antes, ¿no? Puedes tener un físico muy considerable, como es el caso, por ejemplo, de Asier Villalibre, pero en el caso de Villalibre es un jugador que de técnica iba un poco más justo, ¿no? No por ello estoy diciendo que Sanadi sea mejor delantero que Villalibre, pero que, digamos que, por hacer esa comparativa de físico destacable en cuanto a juego de espaldas y demás, en el caso de Sanadi, pues tiene un punto de calidad interesante, pues para pisadas, para recursos técnicos, como os decía, hacer con jugadores muy cercanos, pues de equipos rivales, eso es, sobre todo en espacios reducidos, para proteger el balón, pues bueno, a veces, si tiene una situación muy comprometida, pues bueno, tiene ese punto de calidad para, pues eso, para superar ese tipo de acciones, ¿no? Vas a ver algunas acciones que he recogido porque, insisto, también es un jugador que se suelta bastante y fijaros, ¿no? Jugando en 3/4 de campo, pues tiene ese punto de calidad para superar rivales y demás. Y luego lo que me gusta es que luego él sigue las acciones, es un jugador que le gusta intervenir bastante. Fijaros este control de un balón largo y ese cambio de orientación, algo que hace bastante y creo que se le pide bastante en el Baracaldo, porque tiene capacidad para ello, porque además es un jugador muy fuerte y además, pues lo que os digo, fijaros, ¿no? Controles en su propia baldosa, giros rápidos, habilitar rápidamente a extremos a través de balones filtrados o cambios de orientación, o sea, realmente para asociarte en últimos metros, fijaros aquí, ¿no? Combina su físico más sus recursos técnicos para dar continuidad a las acciones e incluso provocar faltas, algo que también hablaré luego a nivel de datos, ¿no? Pero fijaros también, me gusta esta acción porque lee muy bien para caer al costado, ¿no? De los medios, es decir, sin ser, digamos, Ollán Sánchez, oye, también se suelta bastante bien, ¿no? Y ya veis que son muchas características que creo que os recordarán mucho a Gorka Guruceta, algo que también hablaremos de ello al final del vídeo, pero ya veis que no solo que tenga físico envidiable, sino también, pues a la hora de soltarse, a la hora de jugar, pues más fuera de área, oye, tiene recursos muy interesantes, de mucha calidad, que vienen complementadas bastante bien a través de su físico, ¿no? Pero sobre todo es eso, que muchas veces no le quema el balón, porque él sabe que tiene un físico bastante destacable para poder asociarse, y sobre todo, pues eso, que si le ayuda al físico, mucho mejor, ¿no? Pero sobre todo, me gusta porque mira bastante a su alrededor, es un jugador que es consciente bastante o es bastante consciente del entorno que tiene, y eso le favorece bastante en su juego asociativo, o sea, realmente no os quedéis solo con la idea de que es un jugador físico y alto y demás, sino que ya veis que se suelta bien, que lee bien espacios entre líneas, que además tiene recursos técnicos interesantes, o sea, realmente delantero bastante completo,
para lo que aparentemente puede llegar a ser, ¿no? O sea, es muy fácil ver que un jugador que mide 1,92 m y pesa 85 kilos, es fácil pensar que eso, que solo tiene pues un físico destacable y ya, ¿no? Que tiene una capacidad rematadora destacable y ya. Pues no, yo os tengo que decir que es un delantero bastante autosuficiente, bastante completo, digamos, a nivel asociativo y pues a nivel de talento, aunque a veces yo creo que tendría que simplificar un poco más sus acciones, ¿no? Voy a enseñaros también acciones de juego asociativo y de últimos metros, que es lo que os decía un poco antes, para que veáis también lo bien que se asocia y lo bien que habilita a jugadores, en parte también por los recursos que tiene, ¿no? Fijaros cómo cae, juega de espaldas, ataca intervalo central-lateral. Fijaros que no le quema el balón dentro del área rival. Tiene ese recurso también muy interesante, bueno, esa especie bueno, un recurso técnico destacable. Fijaros aquí para proteger balón, acción similar a la de antes. Cómo espera, ¿no?, que los jugadores vengan para que él se pueda asociar. Fijaros aquí también, ¿no?, lo que os decía. Juego de espaldas, no toca balón, pero pone el cuerpo un poquito también. Y ya veis que está cerquita para una pared. Y fijaros, no es un jugador que tampoco vea el balón cuadrado, que es lo que os decía antes, es que para hacer paredes, para habilitar a extremos, oye, bastante bien. Fijaros aquí jugando de cara a un toque y luego además sumándose pues a llevarse al central, metiéndose a área rival, jugador muy interesante de verdad. O sea, fijaros aquí, 3/4 de campo, recibe solo porque sabe leer bien los espacios, cambio de orientación, que es lo que os decía antes también, con ese punto de finura, entra en el rival, o sea, tiene muy claro que cuando se suelta hay que entrar rápido. Y fijaros aquí que incluso pide el penalti, ¿no? O fijaros en esta acción frente a la Morevieta también, de bajarla ante un balón largo y nuevamente habilitar al espacio el extremo. O sea, realmente imaginaros poder hacer esto en el caso de que se cierre su fichaje por el Athletic con los Williams, ¿no? Por eso os digo que encaja bastante bien su fichaje por el Athletic, luego hablaremos de ello, pero ya ves, filtrar balones sin ser un jugador especialmente elegante en ese aspecto, como tiene fuerza. Y creo que ve bastante bien el juego. Fijaros aquí cómo está mirando todo el rato alrededor para poder recibir solo. Pues eso, tiene aspectos muy interesantes en cuanto a juego asociativo. Aquí más de lo mismo lo que os decía antes, para caer a los costados de los medios, para poder asociarse. Insisto, jugador interesantísimo. O sea, si le sumas físico, técnica bastante buena, juego asociativo interesante para habilitar a jugadores, para filtrar balones, para luego, lo que, bueno, por su propia naturaleza, como él viene mucho a recibir y le gusta pues participar bastante en el juego, luego tiene la habilidad suficiente para meterse en el área rival y demás. O sea, ya veis que es un delantero bastante completo y que en Primera Federación ha podido mostrarlo de forma bastante continua. O sea, ya os digo que lleva acciones muy destacables para ser un delantero de sus características, porque insisto, es fácil asociar que un delantero como él sea muy limitado, digamos, solo ser arrematador, pero no, en el caso de Marouane, pues ya veis, ¿no? Muchas veces jugando a pocos contactos, intentando participar bastante en el juego, cayendo bien. Fijaos aquí cómo se alejan los centrales del Bilbao Athletic, cómo levanta la cabeza rápidamente para buscar lado contrario, algo que creo que es bastante destacable en su lectura de juego. O sea, ya veis que bueno, acciones de bastante nivel, de delantero bastante completo con muchos recursos, ¿no? Aquí me gusta porque es bueno, no sé si el pase era el jugador cercano, pero filtra un balón bastante interesante dentro del área rival, ¿no? Y luego, pues eso, ya veis que de juego de espaldas no solo es su físico, sino también en apoyos, caídas a pocos toques, lo hace bastante bien, ¿no? Incluso aquí, jugando bastante suelto, filtra un balón muy interesante en el partido frente a Unionistas para habilitar al extremo en un mano a mano con el portero. O sea, insisto, muchos recursos, buena visión general también para leer espacios a su alrededor, mucha facilidad para habilitar a jugadores de fuera. O sea, ya veis que bueno, como es lo que os decía antes, un delantero autosuficiente que le gusta mucho intervenir en el juego. También se ve muchas veces interviniendo en las bandas. O sea, no solo que intervenga muchas veces dentro, creo que también le gusta mucho abrirse a banda. Primero, porque creo que se lo piden, y segundo, porque creo que su uno para uno, sin ser un jugador encarador, es interesante por esa potencia física, y también porque sabe fijar, temporizar bien las acciones, y te puede aportar bastante, pues eso, abriéndose mucha banda precisamente por eso. Primero, para generar espacios al resto, que otros jugadores de segunda línea puedan entrar, y también en parte porque, como técnicamente tiene recursos interesantes, tiene potencia física,
Y pues bueno, creo que tiene un golpeo interesante para centros y demás, o incluso en movimientos de fuera para adentro. Pues un jugador que se busca bastante espacios por fuera, incluso ha dado una asistencia frente al Sestao River, que os la he podido recoger en este recopilatorio de acciones. Fijaros, acciones de 1 para 1 que muestran lo mejor y peor, y lo peor también desde el punto de vista físico y técnico. Primero, físico, para cambios de orientación, cambios de ritmo, para, por ejemplo, proteger el balón si se le va un poquito el balón, porque insisto, técnicamente no está mal, pero a veces tiene fallos, pues que son bastante destacables, una acción que os enseñaré luego, pero fijaros aquí que provoca el penalti a través de un 1 para 1, a través de bicicletas, de cambios de ritmo, porque tiene un tren inferior destacable para ello. Fijaros aquí más de lo mismo, cómo se va del jugador, habilitar al extremo contrario, que es lo que os enseñaba antes, o sea, para abrirse a banda 1 para 1, bastante destacable. Esta es la acción que os decía antes, fijaros, se va del jugador, tiene dos cambios de ritmo muy interesantes, pero luego se le ven ese punto de carencias. A veces tiene errores que me recuerdan un poquito al Álvaro actual, ¿no? De acciones en las que se le van pues controles fáciles o manejo fácil de balón, pues se le va porque a veces, también es que claro, como es tan alto y pesa tanto, pues yo creo que a veces pierde la referencia del balón, ¿no? Pero ya veis cómo él se fabrica esos espacios alejándose de la marca. Eso es muy interesante porque, bueno, es de un jugador que quiere buscarse las ventajas e insisto, como delantero, como se suelta bastante, pues intenta buscar ese tipo de situaciones. Fijaros aquí que simplificando más la acción, metiendo un simple pase tenso al punto de penalti, pues ya genera una semi-asistencia, porque no termina en gol, pero la segunda acción sí, ¿no? Entonces, yo creo que o sea, en acciones de 1 para 1, si no se complica tanto, creo que es un jugador que puede aportar bastante más que si a veces busca una acción de 1 para 1 muy compleja, ¿no? Y eso es un poco donde yo veo puntos débiles. Fijaros, esta es la asistencia que os comentaba antes, encarando, fijando, temporizando la acción, esperando entradas a área rival y un centro tenso al segundo palo, asistencia. O sea, creo que es un jugador que creo que le gusta mucho gustarse, valga la redundancia, entonces a veces pues eso, que se complica mucho en acciones como esta, que al final se lleva por puro físico, pero que a veces se tambalea demasiado por eso, porque no es un jugador encarador, digamos, especialista en ello. Otra cosa es que tiene potencial para hacerlo, porque tiene un físico interesante, porque tiene recursos técnicos, pues como veis, bicicletas, pisadas y demás, que puede explotar. Sin embargo, yo creo que es un jugador que si simplifica más las acciones, como por ejemplo esta, oye, cambio de ritmo, ya supero a mi rival, y ya, pues eso, busco una acción bueno, pues una acción de 3 para 2 o pues según qué situación, pues eso, buscar a jugadores libres y finalizar las acciones de forma más sencilla, ¿no? Algo que le sucede, por ejemplo, aquí de forma negativa. Quiere gustarse tanto, quiere buscar tanto el 1 para 1, que al final, pues bueno, se complica y pierde balones, ¿no? Yo insisto, creo que él, en jugadores como esta, ¿no? Hace un desmarque circular, se busca ventajas, se mete dentro de área y, oye, jugadas más sencillas, jugadas de no tanto gustarse, sino de ser más efectivo y sobre todo por la potencia que tiene, como en acciones como esta. Coge, desborda, llega a línea de fondo y mete un pase tenso y ya está. O sea, yo creo que en primera, en caso de que se cierre su fichaje por Athletic, insisto, yo creo que si se complica menos, va a ser mejor para él, más aprovechable, porque ya veis que como tiene también un aspecto técnico interesante, yo creo que con eso ya le basta. Pero bueno, supongo que en Primera Federación también, pues eso, que se quiere gustar más. Yo creo que en Primera División una exigencia más alta, en caso, insisto, de que se vaya al Athletic, pues bueno, creo que él también será más consciente de que tendrá que hacer las acciones un poco más sencillas. También hay una cosa que juega poco a su favor. En Primera Federación hay campos que, bueno, que tienen condiciones a nivel de césped y demás un poco tristes, ¿no? Y es verdad que ya habéis visto alguna acción que os he recogido, pues por ejemplo frente a la Moribieta, pues Urriche con la lluvia y todo, alguna vez en la Sesarre, pues eso, condiciones de césped bastante complicadas para ese tipo de acciones de 1 para 1 y demás. Entonces, si él busca, creo que un punto más de sencillez, creo que será incluso mejor futbolista del que ya es, ¿no? Termino más o menos a nivel de clips en enseñaros lo que más se le pide a un jugador, que son disparos, goles y demás. Primero a nivel de disparos, varias acciones que muestran también un poco lo que os digo, en lo que es como delantero autosuficiente. Fijaros cómo se fabrica él acciones a través de juego de espaldas, de lo que os decía, de recursos técnicos para proteger el balón. Fijaros que confía mucho en su zurda, vais a ver bastantes disparos con la izquierda y vais a ver pues acciones como esta de mano a mano, en lo que a veces, tengo que decir que a veces perdona, pero no por ello tiene una definición bastante letal, y luego lo veréis. También de cabeza no va bastante mal, o sea, se busca también su hueco, o sea, aparte de fuera de área, como os decía antes, también dentro de área, ¿no? Y ya veis aquí
que acciones completas en las que él interviene desde el principio. Juego de espaldas, juego fácil y luego ya desmarque circular y entro dentro de área en la que a veces, lo que os decía antes, se complica demasiado y tiene que sacarse un recurso con la izquierda de un disparo bastante complicado, ¿no? Yo creo que tendría que simplificar un poco más sus acciones y sería bastante más eficaz. O fijaros aquí, una acción también de últimos minutos, que confía bastante en la zurda, una acción que recibe en 3/4, fija y dispara. O sea, ya veis que no es un delantero solo tanque. O fijaros lo letal que es en el disparo, porque tiene un disparo muy potente, lo móvil que es también en las rupturas, porque lee bien los espacios, otro disparo con la zurda, insisto, es diestro. O sea, es realmente espectacular lo mucho que confía en la izquierda. Pero ya veis que es un delantero bastante completo lejos de área, que se fabrica él acciones y también a través de darle continuidad. O sea, ya habéis visto alguna acción que os he recogido por ahí, de jugar de espaldas, jugar de cara y romper al espacio, porque además como es un jugador muy físico, que tiene un tren inferior muy destacable, pues oye, a través de rupturas, de movilidad y demás, pues encuentra situaciones bastante favorables para el gol, ¿no? Esta es un poco la acción que es un poco la que os definía antes, ¿no? Como protege bien el balón y luego la pide para ir al espacio, porque es un jugador que él mismo ha traído, ¿no? Y que él es capaz de atacar el espacio que él mismo se ha generado a través de ese juego de espaldas, porque le gusta mucho venir a recibir, pues eso, pues tiene mucha facilidad eso, para generarse ocasiones a través de todas sus características, ¿no? Y ya os digo, pues lo interesante va a ser verlo si realmente juega en primera división, cómo lo puede llegar pues eso, a trasladar, ¿no? Seguramente tendrá menos acciones de esta porque es más complicado, pero bueno, si es igual de eficaz como en Primera Federación, pues tenéis un delantero bastante interesante. Por último, los 11 goles que ha metido en Primera Federación, para que las veáis. Esta, por ejemplo, frente al Bilbao Athletic, de estar, pues eso, muy atento en área rival, recurso de ambas piernas, para recortar, no le quema el balón, lo que os decía, centros laterales también, tanto de cabeza como en alguna falta lateral que veis. Un solo penalti que mete, que es la acción que os enseñaba antes, con una paradiña incluida. Interesante si realmente tira bien los penaltis. La capacidad que tiene para atacar balones en centros laterales es muy destacable, también en parte por su físico, porque es capaz de sacarse a sus rivales, porque es que por pura envergadura física se las lleva. Mano a mano, fijaros qué letal es. O sea, un disparo muy fuerte, primer palo. Esta acción me encanta, porque está en un jugador muy cercano. Fijaros, juego de espaldas y una tijera espectacular, insisto, con la zurda. El portero ayuda, pero es que es un disparo tan letal. O sea, insisto, siendo diestro. Es que si lo combinas con los recursos que él tiene de juego de espaldas para proteger el balón y demás, espectacular. Y luego, pues lo que veis, ¿no? Remates de cabeza, otro gol a través de su físico, porque tiene a dos jugadores encima, lo protege y marca. Aquí, pues, es un gol un poco más a trompicones, pero es que sus goles son la combinación de lo que es él, ¿no? Como delantero. Luego, insisto, otro gol de cabeza, de atacar bien el balón, de meterle mucha potencia también. O sea, evidentemente su envergadura y su fuerza le ayudan, pero creo que estas acciones recogen y demuestran lo completo que es, no solo fuera de área, sino también dentro de él, ¿no? Por físico, por recursos, por la definición que tiene. O sea, creo que a pesar de que hemos visto alguna acción que falla él antes, tiene esa capacidad de levantar la cabeza antes de definir. También le ayuda, insisto, que se gana muchas ventajas a través de su físico y de su potencia física, ¿no? Tanto en manos a manos como en remates de cabeza. Creo que es un delantero que tiene, digamos, la portería entre ceja y ceja y que eso, que le ayuda bastante la potencia que tiene de disparo. Esta me encanta porque es un gol de 9 puro, que es de ganar la posición al lateral del Barça Athletic, de poner el cuerpo, de girarse a través de su propio eje en el matar con la zurda, y eso, destacar, pues eso, su definición, que eso va más allá de categorías. O sea, esto lo puede trasladar a Primera División sin ningún tipo de problema, sobre todo porque es que solo por capacidad de definición, de potencia, de mirar bien portería, es que no da igual la categoría en la que juegue, ¿no? Entonces, pues eso, capacidad de definición bastante interesante. Por último, para cerrar ya casi este vídeo, hablaros de datos generales que demuestran un poco las cosas que he comentado. Por ejemplo, por cierto, datos de Y-Scout. Destacar aspectos como, por ejemplo, la capacidad de disparos que tiene por partidos. O sea, fijaros que tiene partidos, fijaros de izquierda a derecha, en recuadros que marco en rojo. Fijaros, en tiros logrados ya veis que tiene 4 disparos por partido. Es verdad que a veces 0, como por ejemplo en el último partido frente a Ourense, pero que tiene bastantes cifras altas en cuanto a goles esperados, porque es que tiene mucha capacidad para generarse ocasiones. También el nivel de pases logrados creo que muestra un poco lo mucho que se asocia, es decir, que un delantero, insisto, un delantero, tener una media alrededor de, bueno, tiene una media de 16-17 pases por partido, pero es que hay acciones, partidos en los que tiene 25-29 pases, o sea,
demuestra un poco lo mucho que, que a él le gusta asociarse. Luego a nivel de regates logrados, no está del todo mal para ser un delantero, tiene más de un 50% de regates logrados, y sobre todo la de veces que regatea, ¿no? O sea, para ser un delantero, pues bueno, ya veis que como se suelta mucho, saber mucha banda y le gusta mucho buscar el uno para uno, pues oye, ya veis que incluso tiene partidos, por ejemplo, de completar un 100% de regates o un 50%, que no está nada mal para ser un jugador que no es un encarador, o sea, bueno, demuestra también bastante, pues eso, ¿no? La capacidad que él tiene técnica y física para el uno para uno sin ser un especialista en ello, ¿no? Luego a nivel de balones perdidos es un poco lo que os comentaba antes, es verdad que los delanteros son propensos a perder mucho balón, lógicamente, hay muchos jugadores cerca, tiene centrales cerca, es lo habitual, pero que es un poco lo que os decía antes, que como que se complica a veces tanto, pues hombre, tiene una media bastante alta de balones perdidos, creo que en parte por eso, porque por las capacidades que él tiene, creo que él puede hacer bastante más en cuanto a no perder tanto balón, sino mejorarlas, ¿no? Porque creo que tiene las capacidades físicas y técnicas, sobre todo técnicas, para hacerlo, ¿no? Y luego ya por último, otros datos que me han llamado la atención, por ejemplo, asistencias a tiro. No está nada mal que tenga partidos en los que habilite a disparos hasta, pues eso, 2, 3 disparos a otros compañeros suyos. Sobre todo por eso, por lo que os digo, porque es un delantero que va más allá de tener una buena definición, o un buen remate, o etcétera, ¿no? Entonces, eso es algo bastante destacable de él, sin ser, digamos, de la divina papaya, digamos, en ese aspecto, porque no es un jugador que fabrica ocasiones, pero que, como tiene características para hacerlo, pues bueno, no está nada mal. Luego a nivel de carreras en profundidad, que es un dato que hay que coger un poquito con pinzas, porque yo creo que hace más desmarques de los que pone, que a veces en Wisecout se recogen un poquito mal, pero bueno, ya veis también la capacidad de movilidad, de rupturas y demás que él tiene. Y luego, un dato que pocas veces suelo sacar en estos vídeos, faltas recibidas. Es que, como tiene un físico tan destacable y protege tanto el balón, es que a los rivales les cuesta tanto quitarle el balón, que es que tiene una media de recibir casi 4 faltas por partido. Lo cual es interesante porque, como muchas veces juega muy suelto, juega en 3 cuartos de campo y demás, pues hombre, es un aspecto que hay que destacar de él porque muchas veces te puede provocar bastantes faltas interesantes, ¿no? Por esa capacidad física de juego de espaldas que él tiene. Así que eso es un poco el análisis general que os mostraba a nivel de clips, de aspectos suyos del juego, de datos y demás. Y ya por último, por acabar, pues un poco el encaje que él tiene en el Athletic, ¿no? Y un poco lo que es su posible fichaje. Bajo mi punto de vista, si me preguntáis, a través del análisis que he hecho, a ver, a mí me parece que es una inversión, lejos del precio que tiene, lo cual yo no sé, que es comprensible. Es un jugador que está destacando en Primera Federación, que se nota que destaca en exceso, es decir, que está por encima de la media en algunos aspectos, y que, bueno, es una inversión que tienes que hacer, que es verdad que, bueno, hacerlo a mitad de temporada con cómo está el Baracaldo y demás, pues bueno, es verdad que es un gesto que puede ser mejorable, pero bueno, al final el Athletic mira por sus propios intereses y es lo normal. Pero yo lo entiendo porque, hombre, es mejor, por decir un ejemplo, gastar ahora 3-4 millones de euros, insisto, no sé las cifras de la operación, pero es entendible que tengas que pagar una cifra ahora más baja respecto a lo que podría ser, por ejemplo, Marwan Sanadi jugando con el Alavés en Primera División y jugando una mitad de temporada y metiendo, no sé, 4 o 5 goles. Pues hombre, pasa a ser, en vez de 5 millones, por decir una cifra, a pasar a ser 15, por ejemplo, o 20. Entonces, bueno, el Atlético en su trabajo de captación y de buscar, pues dentro de los jugadores que entran en su filosofía, es mejor gastar 3, 4, 5 millones siendo una apuesta que gastarse, por ejemplo, 20 en una operación más tardía. Yo creo que tiene más sentido. Luego, por otro lado, en la situación del Athletic, en la plantilla que él tiene, que tiene a día de hoy, pues hombre, digamos que el 9 que a día de hoy solo cuenta de forma regular es Gorka Guruceta. Yaló no está mostrando el nivel que se espera y Martón parece que no cuenta tanto. Yo soy un defensor de Martón, me parece que es un delantero bastante apto. Pero bueno, parece ser que las apuestas van por otro lado y luego, pues eso, lejos de Yaló y Martón, no hay otro delantero además de Gorka Guruceta. Y otro aspecto a tener en cuenta, Guruceta no está en su mejor momento en esta temporada. Le está faltando ese punto de mordiente o de finura a portería que la temporada pasada tenía. No por ello estoy diciendo que ahora vaya a ir a peor Gorka Guruceta, pero simplemente digo que debe tener competencia, se tiene que exigir y que entiendo que el club tenga que buscar alternativas. ¿Es un poco precipitado teniendo en cuenta que está en Primera Federación? Pues bueno, yo diría que es más bien una apuesta. O sea, que te puede salir mejor o peor, pero que tienes que hacer también por las capacidades físicas que él tiene. Yo entiendo que es un jugador
que se amolda bastante a cómo juega el Athletic por ese juego asociativo, por la técnica que tiene, por el físico que tiene, adaptado a los ritmos altos en los que puede jugar este Athletic, y sobre todo porque, insisto, habéis visto acciones pues propias de un Gorka Guruceta. Pasa que el problema de Sanadi comparado con Guruceta es que él se complica bastante en algunas acciones, así que, bueno, veremos qué tal, veremos si realmente termina firmando por el Athletic. Yo creo que por encaje, por el futuro del club, porque también entiendo que los delanteros del Bilbao Athletic, pues bueno, hay delanteros interesantes, pero que también tienen que hacer un proceso. O yo no tiene 16 años, Asier Hierro aporta bastante en el juego, pero está faltando ese punto de mordiente también, o de colmillo goleador. Ibai Sanz, no sé cuál es el plan que tienen con él, pero entiendo que también por prestaciones, digamos, a nivel de intervencionismo de juego, está lejos de lo que se puede pedir. Entonces, entiendo que se busca un delantero, más aún uno de los goleadores de Primera Federación, si no es el máximo goleador, que lo diga de memoria, y sobre todo por las capacidades físicas que tiene, y sobre todo, pues eso, para, dentro de los pocos jugadores que puede fichar el Athletic, pues una inversión que tiene que hacer respecto a eso, a los pocos jugadores que pueden entrar en esa filosofía. Así que bueno, ese es mi análisis, os invito a comentar, a ver qué opináis sobre el delantero, si lo habéis visto, si no lo habéis visto. Entenderé la división de opiniones, está para debatir todo este tema y para, pues bueno, para eso está, ¿no?, el debate. Así que bueno, nada más por mi parte, espero que os haya gustado este análisis. Insisto, os invito a apoyar y comentar, darle me gusta, suscribirse, ese tipo de cosas. Así que nada más por mi parte, insisto, espero que os haya gustado y nos veremos en la próxima. ¡Agur!